Hace años se ha convertido en una región en donde pende de un hilo la vida de sus pobladores y de quien se atreva a entrar. Frente a la presencia de agrupaciones criminales y a la inoperancia y corrupción de los gobiernos locales, han surgido grupos de autodefensa que, embanderándose en proteger su territorio y población, cada día que corre siembran más terror en Chiapas. En este nuevo video de Militarmente te vamos a contar cómo surgieron los principales grupos de autodefensa que azotan la región y cómo se convirtieron en lo que juraron destruir. Al sur de México y limitando con Guatemala se encuentra el estado de Chiapas. Al tener frontera con un país centroamericano, a través de los años se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas. Esto lo volvió territorio ideal para la proliferación de delincuentes narcos. Sin embargo, Chiapas no sufre solamente las violencias del crimen organizado, sino que sus habitantes lidian con la no intervención de las fuerzas de seguridad y la corrupción del poder político. Todo este contexto convirtió a este estado en un caldo de cultivo ideal para el nacimiento de grupos de autodefensa. En tan solo 3 meses, en el año 2021 se crearon 3 de estos grupos en Chiapas. En Panteló, el Machete. En una parte de la sierra, los hombres autodenominados los de la selva. Y por último, las Fuerzas Armadas de Simojovel. Todos tienen como supuesto objetivo acabar con las bandas de la delincuencia organizada y con los malos gobiernos en la zona selva y las montañas de Chiapas. Sin embargo, su accionar lejos está de conducir a aquellos pueblos a encontrar la paz. Estos levantamientos civiles no son una novedad para los ciudadanos mexicanos. Lamentablemente no son los primeros en la historia del país. Si bien Panteló tomó las armas en el año 2021, entre 2013 y 2014 lo hicieron 36 municipios de Michoacán, quienes se rebelaron contra organizaciones criminales sostenidas por la complicidad y la corrupción del Estado. Uno de los líderes más recordados es Hipólito Mora, quien a través de la autodefensa combatió al crimen organizado por varios años, pero fue asesinado en 2023 por el grupo narco Los Viagras. ¿Qué sucedió entonces en 2021 para que estos grupos nazcan en Chiapas? El grupo de autodefensa El Machete irrumpió en medio del apogeo de la militarización de México y del recrudecimiento de la violencia y la impunidad. Asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones son escenas de las que ya nadie se sorprende en Chiapas. La gota que rebalsó el vaso fue que días previos a la formación de El Machete, un grupo del crimen organizado conocido como Los Herrera, provocó una emboscada de madrugada en una región indígena en donde armas de gran potencia y explosivos fueron parte del atentado contra la comunidad. A raíz de este ataque hubo 12 víctimas fatales y al menos 3.000 personas de la comunidad se vieron obligadas a huir de sus hogares. Para saber quiénes son los Herrera, hay que remontarse a principios de los años 2000. Durante aquellos tiempos, Austreberto Herrera impuso su ley en Panteló. ¿De qué manera? Ejercía terror a la población sacando provecho de su cargo, ya que era el juez municipal en la ciudad desde el 2002. La comunidad vivía aterrorizada de ese hombre y del grupo delictivo que lleva su nombre, el cual, como todo cártel narco, resolvía sus conflictos con violencia y a los tiros. En el año 2019 quedó preso por homicidio calificado, pero eso no significó el fin del grupo criminal y familiar, ya que sus hijos, Daily y Rubén Estanislao, tomaron el poder y continuaron con su legado de terror contra las comunidades indígenas del estado. Tras vivir la impunidad de los Herrera, el grupo El Machete, cansado de que su comunidad sea rehén del crimen, se pronunció. Entramos no para atacar el pueblo, sino para expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes del crimen organizado. Entramos por no queremos más muertes. Luego anunciaron la toma de armas en contra de la corrupción política local, a la que acusaron de ser cómplice del narcotráfico y le adjudicaron 200 asesinatos en los últimos 20 años. Al final terminan el comunicado de manera contundente. Nuestra paciencia se acabó.
Lo que es llamativo de todo esto es que repudian la violencia del crimen organizado. Sin embargo, despliegan un accionar muy similar al de estos grupos. Graban con advertencias que suenan a amenazas, tapan sus rostros y, lo más fuerte de todo, lucen armas de gran calibre. Así los habitantes del lugar quedan entre medio y a la suerte de